Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace muchísimo tener en vivo en los estudios de Mira TV a nuestra querida invitada. Se trata del abogado Desiree Vitale de Arias. Ella es una de las directivas de DAVA Abogados Consultores. Ella inclusive fue fiscal del Ministerio Público. Es una mujer que es muy activa, emprendedora, madre, esposa y una de esas venezolanas que cree en nuestro país y que está siempre dispuesta a darnos esas pastillitas informativas que en lo particular a mí como ciudadana y como periodista también me han sido muy útiles a través de la firma de Abogados Consultores. Ella le va llevando el pulso a todos los anuncios gubernamentales y a las acciones pues que se han venido llevando a cabo en diferentes áreas de la acción gubernamental en Venezuela. Ella lo hace como un servicio público de su empresa, pero a mí me ha sido muy útil. Ahora bien, en este momento, cuando estamos en un tiempo de pandemia, cuando la humanidad está sufriendo y viviendo una situación que jamás nos imaginamos, después que de la Organización Mundial de la Salud anunció que estábamos en medio de una pandemia, cada gobierno ha ido llevándole el pulso desde una perspectiva legal al tema para tratar de coadyuvar a cesar o por lo menos a mermar lo más posible el contagio. Y precisamente ese tema lo vamos a estar tocando, nuestra querida invitada se vino muy preparada para hablar acerca del decreto del incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Obviamente eso está vinculado con las sanciones, pero en líneas generales del tema. Desiree, un placer. Muchísimas gracias por estar acá, gracias también a tu compañero quien siempre está muy atento con nosotros acá, ayudándonos y hablando de temas muy interesantes. Gracias, Daxi, por la invitación. Siempre es un placer pues para mí acompañarte en tu entrevista que siempre mantiene pues a todos los ciudadanos, no solamente de los Altos Mirandinos, sino de todo el país a través de tu canal, pues bien conectados con lo que está pasando, ¿no? Y eso también es bien importante. Porque la información, sin duda alguna, siempre lo decimos, al igual que el conocimiento es poder, y nos encontramos, como tú bien destacabas, ante una situación que es un poco inusual, que es lo que tiene que ver con el COVID-19. Este es un fenómeno que nos sorprendió a toda la humanidad, no es una situación exclusiva de Venezuela, y es justamente a raíz de la declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud como pandemia mundial del COVID-19 que se hace indispensable pues que los distintos gobiernos del mundo generen políticas con el objeto de evitar que el contagio pues aumente, ¿ok? De alguna manera establecer cercos que impidan el contagio, lo limiten al mínimo y con eso pues la cantidad de muertes que hemos visto pues que ha sido pues muy considerable. En el caso de Venezuela, la primera medida que se toma, y ha sido una de las que se ha mantenido, ya vamos para 5 meses en este proceso, es lo que tiene que ver con el decreto de alarma. El decreto de alarma es una manifestación de lo que se conoce como estados de excepción, que en Venezuela pueden ser por razones de calamidad, por razones económicas o por razones de alarma. En este caso, el decreto de alarma, a diferencia de los otros dos, solamente puede prorrogarse por 60 días, atendiendo a esas circunstancias específicas que se planteen. ¿Qué significa eso? Bueno, que en fecha 13 de marzo el Ejecutivo Nacional emite el primer decreto de estado de alarma, ¿ok? Repito, una manifestación de un estado de excepción. Ese se prorroga por 30 días más. Como no puede nuevamente prorrogarse, se emite un nuevo decreto. En el caso de mayo, ese se prorroga, ¿sí? Y ya vamos pues rayando en el número 4. ¿Que es una prórroga también? No, se han emitido ya, o sea, se emite un decreto, se prorroga y después uno nuevo, sí, por supuesto. Claro, este es un tema inédito, ¿no? Claro. La gente se irá adaptando a las circunstancias. La Constitución, pues, digamos, prevía que un estado de alarma, una situación de salud, pues ya en un lapso máximo de 2 meses pudiera ser controlada por los distintos gobiernos. Ningún estado del mundo se imaginó que pudiera durar tanto tiempo. Es importante también señalar, porque algunos, y muy acertada tu
tu duda. Algunos indican que, bueno, pero ¿por qué entonces la Constitución previó tan poco tiempo? Bueno, la Constitución venezolana, de hecho, es la que tiene plazos para el estado de alarma más grandes. Otros países del mundo tienen periodos mucho más cortos, que a lo sumo llegan a 15 días, prorrogables por 15 días más. Entonces, eso denota que en realidad la humanidad no estaba preparada para una situación como esta, ¿ok? Digamos, como tú bien lo dijiste, nos sorprendió. ¿Qué es lo que implica el estado de alarma? Bueno, como todos los estados de excepción, implica una restricción de los derechos constitucionales sobre la base del principio de ponderación, en el cual, bueno, debe hacerse una evaluación de cuál es el derecho que debe ser primigeniamente protegido, ¿sí? Y sobre la base de eso se restringen otros. Es muy importante eso que acabas de acotar y que obviamente vas a aclarar en profundidad en los siguientes minutos, porque hay también una cierta percepción a algunas personas de que se estarían violentando derechos constitucionales por temas del libre tránsito y de ciertas acciones que están aplicando los gobiernos locales, regionales y nacionales, por supuesto. Entonces es como bien importante desgranar esta información para que todos los ciudadanos podamos también manejarla y hacer el mejor uso posible de ella. Sí, es importante destacar en ese sentido dos cosas. La primera, que los derechos humanos no están ninguno superpuesto, no están jerarquizados. Todos los derechos humanos tienen el mismo valor, solo que cuando alguno de ellos se encuentra en peligro, en este caso el derecho a la vida, el derecho a la salud, pues debe, repito, sobre la base del principio de ponderación de derechos, verificarse cuál puede limitarse para asegurar el que es preciso asegurar en ese momento. Claro, no es este adecuado. Caso, el derecho a la vida es el más importante porque sin vida no hay más derecho. Eso es lo que muchos señalan, sin embargo, no, en realidad no se puede hablar de que alguno sea más importante que el otro. ¿Por qué? Aclarando eso que tú bien indicas, porque uno dijera, bueno, pero es que el derecho a la vida tiene, sin ese no tienes ningún otro, ¿cómo que no va a ser el más importante? Sí, pero si dijéramos eso, estaríamos entonces abriendo brechas a violaciones de otros derechos sobre la base del aseguramiento del derecho a la vida. O sea, por no eso se puede es hacer que no se vinculante. puede. No, o sea, no hay, repito, una jerarquización de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen Son todos derechos humanos. la misma El importancia. que esté en riesgo, ese simplemente será considerado Sencillamente, atendiendo la circunstancia específica, se le otorga mayor protección. Eso es como una madre, por ejemplo, que tiene 3 niños. Los quiere a todos igual, les da la misma alimentación, el mismo cuidado, pero si alguno se le enferma, pues ese a lo mejor requiere o un tipo de atención diferente a lo que tienen los otros dos. No significa que los otros dos lo quieran menos, sino que ese, en esa circunstancia, requiere una atención especial. Digamos que coloquialmente sería lo que equivaldría a lo que nos estamos enfrentando ahora. Pero ¿qué es lo importante de señalar? Que la propia Constitución señala que no es posible suspender los derechos humanos. Pueden restringirse de manera temporal y sobre la base de lo que establezca la propia ley, o en este caso, pues el cuerpo normativo de decreto presidencial. Pero no es posible que de alguna manera se elimine el disfrute de estos. ¿Por qué hago esta acotación? Por lo que se ha suscitado a raíz del incumplimiento del decreto. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, las consecuencias pueden ser diversas, pueden ser de carácter administrativo, pueden ser de carácter civil o pueden ser incluso de carácter penal. Me refiero a la responsabilidad en casos de incumplimiento, pero siempre atendiendo al principio de legalidad. Un decreto no puede establecer sanciones, aun cuando se trate de una situación de estado de alarma. Porque imagínate, si es por sanciones, por ejemplo, estigmatizar a las personas, que yo lo he visto eso con mucha preocupación, estigmatizar públicamente a las personas que son contagiadas con COVID o son contagiadas y son expuestas al escarnio público como que si fuesen culpables. Exactamente. Como que si hubiesen querido enfermarse. Nadie se quiere enfermar, creo yo. De hecho, esa es una de las razones, por las que cuando se emiten los distintos boletines informativos, se pueden señalar las cifras, pero no las identidades de las personas, salvo aquellos que, bueno, han fallecido, e incluso en esos casos, por lo menos en Venezuela, lo que se hace es, se destaca pues las características físicas de las personas, es decir, si tenía algún tipo de patología, las edades y más o menos la localidad. Pero debe evitarse, como tú bien señalas, todos los procesos de estigmatización, porque el COVID es una situación que, más allá de las medidas preventivas que podamos tomar,
tú no puedes, no hay una vacuna que nos pueda proteger. Todos estamos Y que expuestos a eso. expuesto, Exacto, todos claro. somos vulnerables a esa situación. Volviendo al tema de las sanciones, te decía, me refiero específicamente a las sanciones penales. No pueden los decretos incluir ningún tipo de sanciones penales. ¿Por qué? Bueno, porque está abrigada por el principio de O legalidad. sea, no puede ser detenida una persona con alguna cosa relacionada Sobre la con base del pandemia. decreto en sí mismo, no. ¿Qué pasa? Esa situación que se genera o esa conducta que representa un incumplimiento de ese decreto puede a su vez constituir un tipo penal. Ejemplo, si estamos en presencia de unas personas que están realizando una fiesta, ¿sí? Y un vecino denuncia pues por la bulla, por la hora, por el incumplimiento del decreto, estas todas serían faltas de carácter administrativo, ¿sí? Entonces va y denuncia a esta persona y las autoridades se presentan y la persona, por ejemplo, se coloca altanera, etcétera, etcétera, pues allí pudiéramos estar en presencia del delito de resistencia a la autoridad. No es la Es una fiesta en sí flagrancia. misma, pudiera ser una situación de flagrancia, no es la fiesta en sí misma la que genera el delito, no, es la fiesta, el hecho, genera un incumplimiento que puede generar responsabilidad civil o administrativa, pero cuando se desarrolla ese proceso civil o administrativo, de él se pueden generar consecuencias penales, como ha sucedido, por ejemplo, en las fiestas donde además se encuentra drogas, se encuentran armas, hay menores de edad ingiriendo pues bebidas alcohólicas, todas esas son conductas que ya previamente están establecidas como delito. En ¿ok? este momento, deciré, ¿a qué se atiene una persona que haga una fiesta? Vamos a suponer que es una fiesta sanita, pues sin armas, sin drogas, no, una fiestecita de 20 personas porque fulano cumplió años. ¿A qué se está exponiendo una persona que haga eso? Depende de las circunstancias. Muy interesante tu pregunta. Depende de las circunstancias. ¿Por qué? Si estamos hablando de puros adultos, ¿sí?, que están en la fiesta, uno pudiera decir, bueno, que te enfrentas ante algún tipo de sanción desde el punto de vista administrativo por incumplimiento de el decreto, y no solamente del decreto, sino de todas las medidas que ha señalado el Ministerio del Poder Popular para la Salud, vinculadas con cuáles son las herramientas o mecanismos o acciones que deben tomar las personas para prevenir el COVID. En ese sentido, pues nos podemos encontrar solo ante una situación de falta administrativa. Pero si en esa casa, por ejemplo, hay menores de edad o hay adultos mayores que pudieran estar expuestos ante cualquiera que estuviera de pronto saliera positivo para COVID, pues esta persona pudiera, sobre la base de la comisión por omisión, enfrentarse a algún tipo de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ya se sabe que existen ciertas condiciones que hacen vulnerables a los adultos mayores frente a la enfermedad cuya tasa de mortalidad en ellos es prácticamente absoluta. Ahora, son eso- pocos. eso de alguna Y en el manera- caso de los niños, discúlpame la interrupción, si tienes una fiesta y hay bebidas alcohólicas y hay niños o adolescentes, pues también la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente tiene unas previsiones específicas relacionadas con ese tipo de conducta. En este caso, los decretos relacionados con la pandemia estarían pisando lo que se llama el tema del derecho a la propiedad privada. A ver, el derecho a la propiedad privada O sea, tengo en mi un casa y sentido invito a 20 estricto, personas. en un sentido estricto no. ¿Por qué? Porque cuando se analiza eso de la fiesta, no es, por lo general, ello viene de una denuncia. Entonces, bueno, tu derecho privado priva, sí. Y el del vecino, ¿ok? El de la comunidad, el de la responsabilidad allí que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud, que es constitucional. Volvemos a la ponderación. ¿Cuál ha de ser más importante, el de la salud o el de la propiedad privada? Debe evaluarse cada situación. En pocas palabras, la gente sí tiene que estar en conocimiento que hay sanciones. En la próxima parte me gustaría que nuestra invitada, la abogada Desiree Vitale de Arias, nos hable acerca de cuáles son esas sanciones, qué significa una sanción administrativa, qué le hacen a la persona. En la próxima parte vamos a aclarar todo este tema. Quédense allí, que es muy interesante saberlo. Informativo Mira TV.
está en ti. Continuamos en la entrevista a través de Mira TV. Hoy estamos conversando con nuestra buena amiga, la abogada Desiree Vitale de Arias. Ella es de la directiva de DAVA Abogados Consultores y estamos conversando acerca de el decreto de incumplimiento de las medidas de bioseguridad, específicamente en Venezuela y también tocando obviamente el mundo. Quedamos para que Desiree nos comente acerca de qué pasa con esas medidas, qué le hacen a las personas o cuáles serían las consecuencias que deben asumir si incumplen las medidas que están decretadas por el gobierno. Fíjense, cuando nos encontramos frente al incumplimiento de las medidas hay que establecer cuál es el carácter del hecho específicamente que se ha identificado. Les reitero, si nos encontramos frente a una situación que amerita o se identifica con la comisión de un delito, pues en ese caso lo que procederá será lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, digamos en la generalidad, ¿ok? Si no estamos frente a una situación de flagrancia, pues la persona puede ser aprehendida, deberá ser puesta a la orden del tribunal en un plazo máximo de 48 horas, ¿ok? Donde se le imputará pues los delitos y los elementos que existan en su contra y se indicará decidir el tribunal a requerimiento del Ministerio Público y previo escucha de su defensa y del imputado si así lo decidiera, cuáles van a ser las medidas cautelares que le van a ser aplicadas, sea la medida privativa de libertad o cualquiera de las sustitutivas. Pudiéramos encontrarnos ante una circunstancia donde, aun cuando se presente la situación de flagrancia, el delito que se le atribuye no merezca pena privativa de libertad o se lleve por la vía del procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves, que son aquellos cuya pena es inferior a 8 años de prisión, con unas, obviamente, excepciones que tiene el código. En ese caso, puede la persona acogerse a cualquiera de las fórmulas alternativas, como pudiera ser, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, y se le acuerdan pues las condiciones, queda en libertad y cumple esas condiciones. Algunas de esas condiciones son las que se identifican con lo que han señalado algunos como sanciones administrativas. Bueno, porque la persona puede, a través de la realización de una labor social, bueno, ir cumpliendo durante ese periodo con esas condiciones y así ese sería el ejercicio de la acción penal en su contra. En el caso de la fiesta, vuelvo reitero, si no se configura ningún hecho punible, ningún tipo penal, pues debe hacerse el llamado de atención, pedir obviamente que cese la reunión, ¿ok? Que obviamente se está haciendo de manera pues ilegítima, ¿ok? Porque hay un decreto que suspende las reuniones con más de 10 personas así y el decreto es exacto. En sitios privados. Así sea, claro, porque es que, el decreto señala están prohibidas todas las reuniones de más de 10 personas. Okay. Eso no solamente se extiende a las viviendas, también se han generado situaciones de incumplimiento en iglesias, en centros de reuniones, en centros educativos. El tema político. El tema político. Ahorita que viene la campaña va a ser todo ese tipo, incluso cualquier circunstancia que identifique de alguna manera o propenda a la aglomeración está prohibida. ¿Cómo debería ser ese procedimiento en este caso? Bueno, pudiera llevarse por la vía del procedimiento de faltas, que en este momento pues el Código Orgánico Procesal Penal no lo tiene porque fue derogado, pero por propia disposición transitoria del mismo aplica el procedimiento establecido en el código anterior, o en su defecto, según como sea el caso, también pudiera atenderse a sanciones civiles. Por ejemplo, si estamos en el caso de las fiestas, hay algunas fiestas que, sobre todo si las personas viven en propiedad horizontal, es decir, en apartamentos, requieren la autorización de las juntas de condominio. Entonces, si estas personas incumplieron o lo hicieron en contra, no solamente el tema de las fiestas, también han habido situaciones donde se hacen remodelaciones, donde se hacen reparaciones, donde se instalan tareas dirigidas. O sea, hay muchísimas circunstancias que pueden generar incumplimiento y allí, pues, entonces, lo que privará, pues, será la acción civil, atendiendo las circunstancias. Humana, ¿no? Cada quien está tratando de ver cómo sobrevive y, bueno, sí, incurre en... Importante lo que, en atención a eso, hay que destacar lo siguiente. Una cosa es que estén prohibidas las reuniones y otra cosa es que estén prohibidas el ejercicio económico. Lo que sí se ha hecho es que mutó el Estado, lo hemos notado a través de la revisión de las distintas medidas,
en el sentido de abarcar con las medidas de seguridad más opciones y de pronto actividades que en principio no habían sido consideradas. Ejemplo de esto, lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad que estableció el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Si usted, por ejemplo, es un emprendedor, ¿okay?, que bueno, se está reinventando en este proceso de pandemia porque no puede ejercer su actividad habitual y usted ahora va a vender alimentos o va a abrir un local, bueno, usted tiene que debe respetar la distancia de seguridad, debe utilizar mascarilla, debe evitar que en su local, según las dimensiones, pues haya más de 2 personas. Hay algunos que por las dimensiones solamente pueden ir de uno en uno, ¿ok? Entonces se hacen inspecciones para eso. Respetar las normas. Respetar sencillamente las normas. Del mismo modo con el tema de los delivery, es una de las cosas que está más de moda en la actualidad. Bueno, usted va a hacer delivery, usted cuando va a entregar, pues usted tiene que tener su tapaboca, preferiblemente debe usar guantes, si no usa guantes, pues tener entonces el gel o el alcohol o la sustancia pues que pues que logre los procesos de desinfección adecuados para evitar que se prolifere pues la pandemia. ¿Por qué? Porque, reitero, nuestra Constitución no da la posibilidad de que el gobierno le diga a nadie que debe suspender su actividad económica. Los derechos constitucionales solamente se pueden restringir, pero no se pueden suspender en ninguna de las modalidades de los estados de excepción. Y eso obviamente no excluye el estado de alarma. Muy importante. Decir, si una persona es notificada que tiene COVID, por ejemplo, esto es un caso hipotético, y se le dicta, bueno, que tiene que hacer el proceso de cuarentena, quedarse en su casa, no tiene síntomas, como ha pasado, o pasa creo que con un porcentaje bien importante de las personas, pero esa persona sale a la calle y por casualidad, bueno, contamina y se logra detectar que a raíz de esa persona fueron contaminados otros seres humanos y que de repente sí son vulnerables a que la enfermedad sea más invasiva en sus cuerpos. ¿Qué pasa con esa persona? A ver, habría que establecer ese detalle que tú me indiques con esa persona sale. Que se determine, ¿okay?, que la persona fue la que contaminó. Claro, pero es que se puede determinar que la persona contaminó, pero a lo mejor la persona contaminó no necesariamente por un incumplimiento de las medidas de seguridad para él. Pudo haber contaminado porque otra persona no cumplió con las medidas de seguridad, ¿ok? Entonces, cuando se revisa, y por eso es importantísimo este tipo de... No, y importante este tipo de iniciativas que tienes tú, importante el tema informativo, ¿ok? Cuando se revisan los porcentajes de contagio, cuando se revisa cuál es la eficacia, el nivel de eficacia de las medidas, uno puede advertir que van en doble vía, ¿ok? No basta, por ejemplo, fíjate, y es importante señalarlo en ejemplos para los televidentes. Nosotras, por ejemplo, no estamos usando tapabocas, pero mantenemos nuestra distancia de seguridad. Y adicionalmente, yo cuando hablo trato de dirigirme para acá, ¿para qué? Para tratar de evitar cualquier tipo de contagio. Es importante también tomar en consideración que nosotras previamente ya hicimos los descartes para saber que no estamos enfermas, para no poner en riesgo a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona, por la razón que sea, está contaminada, pero vive sola, no tiene recursos para contratar un delivery, tiene que salir a trabajar, pero sale con sus guantes, sale con su mascarilla, etcétera, ¿sí? Entonces, no se puede, pero accidentalmente, a lo mejor se pasó la mano por el ojo y después se la pasó por la mano y esa misma manga tropezó. O sea, las posibilidades de contagio son tan inmensas que tú atribuirle a una persona esa responsabilidad de contagio también es complejo. ¿Por qué? Porque en derecho penal, sobre todo, se tiene que atender siempre a la responsabilidad de la gente sobre la base de su intención. Una cosa es que accidentalmente yo contagie, ¿ok? Y otra cosa es que mi intención sea salir a contagiar. Claro. Por ejemplo, si yo sé, Dios me ampare, que tengo COVID y voy a un supermercado y estornudo y a tocar todas las frutas y todo eso, pues a mí seguramente me podrán imputar, y ojo, no es exclusivo de Venezuela, ha sucedido así en todos los países donde se han generado casos de esta naturaleza, me podrían imputar hasta por terrorismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que a lo mejor el índice de mortalidad no es igual para todos los humanos, pero es alto. Sí es una enfermedad mortífera. Decir ya para finalizar, para que tú analices, ¿está gestando una cultura en base a esta pandemia? Wow, yo creo que no solamente en atención a la pandemia, yo creo que a la humanidad,
¿ok? Hemos entendido que ya no podemos vivir como islas, que lo que yo hago puede influenciar tanto positiva como negativamente en los demás. Fíjate que uno antes pudiera decir, bueno, yo no lo hago porque al final de cuentas a mí qué me importa. Ahora vemos que no importa con que yo nada más me cuide, yo me puedo cuidar, igual estoy expuesta si el compañero pues no se cuida. Lo mismo debe ser la dinámica del mundo. Creo que esto llegó y hay que tomarlo positivo para que crezcamos como seres humanos. O sea, estamos ante una posibilidad o de extinguirnos o de evolucionar. Y eso nos debe decir que es importante aportar, sumar, crecer y sobre todo ser responsable. Porque el tema del COVID, al igual que con el resto del tema de responsabilidad social, es algo que nos tiene que pegar a todos. O sea, es desde brindarle la mano amiga al que necesita en este momento, porque hay muchas personas que de verdad están desasistidas y requieren de apoyo, como también si yo no puedo aportar desde el punto de vista económico o de pronto de mi acción, pues hacerlo también cumpliendo con las medidas y evitando en tanto se pueda el contagio. Y bueno, en este momento estás haciendo una gran acción y un gran aporte a través de la información que estás suministrando. Nosotros muy agradecidos como siempre. Gracias. De ti, de tu manera de hacer las cosas tan bonita, tan disciplinada, estudiando y siempre estando muy al día con la información, y agradecemos muchísimo que vengas a difundirla acá en este espacio. De verdad que muchas gracias, Desiree. No, gracias a ti, Daxi, por la invitación. Siempre para nosotros es un placer. Siempre les invito a visitar en nuestras redes sociales, @DavaPiso_Asistencia JCA, donde siempre estamos pues manteniéndonos al día. Siempre destaco que nosotros desde los abogados no estamos para necesariamente emitir opiniones en este tipo de procesos, sino para brindar la información, porque estamos en un instante en el que la subjetividad y la polarización cada día nos está carcomiendo más como sociedad. Entonces pienso que lo importante es que todos estemos informados y en la medida que sea posible, pues podamos apoyarnos para crecer como venezolanos. Muchísimas gracias, Desiree Vitale de Arias, abogado, una amiga de esta casa, y bueno, con esa importante información que nos suministró el día de hoy. Muchísimas gracias, Desiree. Gracias, Dax. En lo personal, muy agradecida y contenta que estés acá. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde y siempre recomendándoles que cumplan con las normas de bioseguridad. Son muy importantes, no solamente para nosotros como seres humanos, sino para todas las personas a nuestro alrededor. Feliz tarde. Gracias. Mira TV está en ti.